hola, me han fallado. Todas las personas que han considerado mis amigos no han sido mis amigos porque solo querían algo de mí, estaban conmigo por interés. Cuando ellos querían estar, estaban y cuando no, no estaban. No es amistad, es interés. Esta persona no es tu amiga por estas razones. Muy buenas, yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida otro día más a mi podcast Ayúdate a ayudarte, en el que tratamos pues un montón de temitas, de cositas que nos pueden ayudar a ser nuestra mejor versión. De vez en cuando en el Instagram de @ayúdate a ayudarte os dejo una encuesta para que escojáis el episodio de la semana. Y esta semana este ha sido el episodio más votado, así que vamos allá, vamos allá. No es amistad, es interés. Esta persona no es tu amiga por estas razones. Quiero que analicemos pues un poco estas amistades que tenemos, tanto a la hora de hacerlas como a la hora de cuando ya las tenemos, ver si son de verdad o no son de verdad. Es súper complicado de identificar, porque si hablamos del significado de la palabra interés, todo el mundo lo entiende. Interés, querer sacar un provecho, querer sacar un beneficio. Interés en una amistad, una persona que quiere algo de ti, que solo está contigo porque quiere sacar algo. Hasta ahí sí. Pero identificarlo dentro de la relación es muy difícil. O porque tú no lo quieres ver, aunque seas medio consciente, pero para ti esa persona es importante y no quieres creer que solo te quiere utilizar. Que eso pasa mucho, y a mí me ha pasado mucho, de decir, no, no, no puede ser que solo quiera de mí tal. Esta persona, yo creo que le importa de verdad, pero en el fondo hasta tú sabes que no. Pues bueno, tanto en esos casos en el que medio lo sabes, como en esos casos que dices, fuck, este amigo es real hasta la muerte y en verdad no lo es. Así que vamos a ir hablando de eso, de las razones, de tal. En primer lugar, me gustaría que me dijeseis qué entendéis vosotros por la palabra amigo. Porque he escuchado a tanta gente usarla a la ligera que alucinas, pero también he visto el caso totalmente extremo de decir, no tengo amigos, para mí si tal tengo un amigo y para mí el resto de personas son conocidas. No hay amigos. Yo soy de las que hice pues lo típico, ¿no? De, mira, mis amigos los cuento con los dedos de una mano. Pero es que es verdad. Y creo que es como debe ser. Tener tantos amigos, yo creo que ya no son amigos de verdad. Amigos de verdad hay pocos. Porque aunque tú consideres que hay muchas personas que son tus amigos, no todos están ahí ni cumplen a lo mejor los requisitos que tú tienes en cuenta o que tú consideras que tiene que cumplir una persona para ser tu amigo. Eso ya depende tú también de la exigencia que tengas de, o lo que tú entiendas por la palabra amistad. Por eso me interesa que me digáis, pues para mí un amigo es una persona que tal, o pues yo creo que un amigo es una palabra pues que se utiliza, pues todos son mis amigos y utilizáis otra palabra para designar a esas personas que realmente son amigos, amigos, amigos. No sé, yo creo que el tener en cuenta quiénes son tus amigos de verdad te hace valorarlos aún más, te hace valorar lo que es una amistad de verdad porque escasean las amistades de verdad. Y cuando tú sabes de verdad, esta persona es mi amiga y esta persona es mi amiga y persona es mi amiga y son tres, reconoces esos valores, valoras a esas personas para no dejarlas escapar y para ver cuáles son los valores o los patrones que tiene que seguir una persona para ser un amigo de verdad o una amiga de verdad. O sea, esto a la hora de conocer a alguien, ¿no? O sea, yo conozco a una persona nueva, yo sé quiénes son mis amigos de verdad y sé qué comportamientos tiene que tener esta persona para yo considerarla un amigo de verdad. Pero bueno, vamos a hablar de las razones que nos ayudan a ver o los motivos o los actos o las actitudes de estas personas que consideramos nuestros amigos para ver si lo son o no lo son. Así que vamos a ir uno a uno. Y luego quiero también analizar, después de haber visto todas estas cosas de, mires, por estas cosas esta persona no es mi amiga, ver también cómo nos preparamos nosotros entonces para hacer nuevos amigos. ¿Qué afecta en nosotros el haber tenido amistades que no han sido amistades a la hora de conocer a alguien? ¿Qué actitudes tomamos? Sí, 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 ¿cómo nos afecta? Así que eso lo vemos después. Vamos ahora. Motivos que nos reflejan, que nos muestran que nuestro amigo que creemos que es nuestro amigo no es nuestro amigo de verdad. Si te llama solo cuando te necesita. Oye, mira, es que lo estoy pasando fatal, necesito desahogarme. Oye, mira, necesito que me dejes el coche. Oye, mira, o sea, tanto cosas materiales como cosas no materiales. Está claro que te puede llamar si necesita algo, si necesita un favor, si tiene un mal momento. Pero identifiquemos bien cuándo esta persona requiere de nuestra atención. ¿Solo cuando tiene un problema, solo cuando necesita algo? ¿O también nos llama para decir, oye, vamos a tomarnos unas cervezas, vamos al cine juntos o vamos a tomarnos unas pipas en el banco de debajo de tu casa? Valoremos para qué nos llama esa persona.
La gente que se gana tu confianza, que se quiere ganar tu confianza súper rápido y te halaga constantemente. Esto yo creo que es fácil de identificar y es sobre todo cuando conoces a alguien de primeras. Estás empezando una nueva etapa, nuevo trabajo o nuevo clase estás estudiando o conoces a una nueva persona en el gimnasio, lo que sea, conoces a alguien nuevo y esa persona se quiere ganar tu confianza en un día, en una tarde, en 2 días. Buah, es que eres un crack, es que como molas, es que no sé cuántos, tal. Si está fuera de contexto, esos halagos son, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No? O sea, como cuando viene tu hermana y te dice, ay, qué guapa estás hoy, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a pedir? ¿No? O sea, si el halago viene acompañado de algo que tiene sentido y lógica, ok, o sea, acabas de hacer un trabajo, lo presentas, buah, qué guay te ha salido, buah, es que eres una genia, mira cómo has conseguido esto, tal cual, ok. Pero a que estemos en la parada de autobús y me digas, es que eres tan guay, es que no sé cuántos, es que molas un montón, porque es que tía, no sé quién. Esto me pasa a mí también con la gente que utiliza halagos cariñosos el primer día que te conoce. O sea, a mí me choca porque yo no lo utilizo. Pero hay gente que lo tiene súper normalizado. Oye, amor, ¿qué tal? No sé qué. Oye, ¿me dejas no sé qué, gordi? Mm, Hola, te acabo de conocer, me llamo Alejandra. Yo me siento un poco como que me entren así de, hola, mi amor, ¿me dejas no sé qué? Hola, mi amor, hola, soy Alejandra. Te acabo de conocer, ¿por qué me llaman mi amor? Pero hay gente que lo tiene súper normalizado y lo utiliza como coletilla con todo el mundo. Pero a mí, por ejemplo, me choca cuando se refieren así a mí cuando nos acabamos de conocer. Que luego pasa un tiempo y hay confianza. A lo mejor hasta yo te digo, vale, Gordi, pero es que, ¿esto os pasa? Me gustaría saberlo. Personas que hablan mal de otras personas. Hasta luego, por favor, hasta luego. Es que no, de otras personas que son sus amigos. O sea, el chismorreo típico de estás con tu amiga y dices, ¿te das cuenta de la persona esta que entra nueva a clase, no sé qué, qué tal cual? Ese cotilleos, ok. Pero cuando es alguien del grupo que es tu amigo, que te cae súper bien, tal, y mola que te cagas, tal, mira qué guay, nos lo pasamos todos juntos, y luego esa persona no está y, es que en verdad, mira, tía, es que me cae fatal, porque es que mira lo que hace, tal. Por favor, no. Eso es una señal, vamos, así de grande. Si hablan mal de otras personas cuando no están delante, también lo va a hacer de ti. O sea, eso tatuado en la mente ya, ya. Luego tenemos a la gente que manipula, gente que antepone sus gustos y sus planes a los tuyos dejándolos por los suelos, o sea, es que ni cuentan, no se tienen en cuenta a la hora de hacer algo. Hola, vengo yo, este es el plan que quiero hacer, esto es lo que a mí me apetece hacer y esto es lo que se va a hacer. Y tú, ok, guay, bueno, si se quiere hacer esto, es que cuántas veces me ha pasado a mí en mi vida, que es que ahora es cuando yo echo la vista atrás y me doy cuenta, porque en ese momento no lo veía como que no se me estuviese teniendo en cuenta, sino bueno, pues si le apetece hacer esto, se hará esto. Hola, y lo mío, o sea, y lo que yo quiero hacer y lo que a mí me apetece hacer, ¿por qué no se tiene ni en cuenta? ¿Por qué ni se me pregunta si a mí me apetece hacer este plan o no? Se tiene que hacer lo que esta persona diga y punto. O sea, no digo que tenga que ser al revés de aquí se hace lo que yo diga, no, pero comunicación. Oye, este es mi plan, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál pega más hoy o cuál nos apetece más hacer a las dos personas? O un día se hace tu plan, otro día se hace mi plan, ok, pero esto de... Es que es que parece tan obvio rollo decir, chica, pues si no te apetece hacer lo que la otra persona quiere, no lo hagas. Pero es que estas personas utilizan una técnica de manipulación increíble, increíble, pero tanto a la hora de hacer planes como a la hora de, pues a nivel emocional, ¿no? Es que te pueden hacer sentir culpable en un segundo. Rollo, pero es que mira lo importante que es para mí hacer esto, y yo quería hacer esto y tú lo sabías, porque con el mal momento que estoy pasando yo ahora mismo, y tú no quieres hacer esto, es que ya te vale, porque es que, y tú de repente te empiezas a sentir como, ay, por Dios, qué mala amiga estoy siendo, que no estoy acompañando a esta persona donde quiere, que es lo que necesita. Vamos a ver, analicemos bien, porque es que estas tácticas de manipulación, puf, cuesta pillarlas que alucinas. Te han tenido que vacilar mucho en tu vida para que te des cuenta de que esa persona te quiere por interés. Gente que no te escucha, gente que no te escucha. Típico, se interesan por ti para hablar de ellos. Oye, tía, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu día de hoy? Pues la verdad que, pues el mío, y el tuyo no se lo cuentas a nadie, porque es que solo ha querido abrir la pregunta para rajar sobre su vida y rajar sobre sus cosas y todo eso. Le da exactamente igual lo que te haya pasado a ti. Exactamente igual. Abre paso para rajar. Y al final te das cuenta de que estás en un monólogo en el que ni siquiera hay conversación, no hay ni debate, no puedes ni opinar sobre lo que te está contando porque solo quiere audiencia. Es que quiere audiencia, quiere contarte lo que le pasa y punto. ¿Y tú? Así que no es amistad, es interés. Quiere a alguien que le escuche. Quiere a alguien que esté ahí, pues sí, para escucharle cuando quiere contarle su vida.
Solo que para que no sea tan indiscreto, ¿no? Rollo, oye, ven aquí que te voy a contar mis cosas, pues te dice, oye, ¿qué tal tu día? Pues la verdad que, pues el mío no sé qué. Y es que le da exactamente igual. Ojo a eso, ojo a eso. ¿Estas amistades quieren tu éxito de verdad? Párate a pensar, ¿quieren tu éxito de verdad? O sea, si yo pienso desde el lado del interés, es como, oye, bueno, pues si quiere sacar un interés o quiere sacar un beneficio de mí, entiendo que a lo mejor quiere que a mí me vaya bien, pues para decir, oye, si a esta le va bien, yo que estoy a su lado, también subo con esa persona. Pues no siempre es así, porque esa gente luego tiene una envidia que flipas. O sea, tiene una envidia que alucinas. No quieren tu éxito. De hecho, a lo mejor si es que fracasas, se hasta alegran. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor está en una situación también mediocre y quiere que tú también estés a su altura. No quiere verte crecer si esa persona no está creciendo. Tiene cierta envidia y quiere que estéis ahí a la par. Uf, por Dios. Es que no, por favor, fuera esta gente, fuera esta gente. Es que te quitan la energía. Es que cómo vas a crecer, cómo vas a progresar, cómo vas a cumplir tus sueños si tienes gente que te chupa la energía, gente que te hace bajar hacia abajo, que no te deja subir, que te está constantemente también criticando, que te juzga. Esto también es súper complicado. Gente que te juzga no es tan sencillo como, oye, mira, es que esta persona me ha dicho que soy tal y qué fuerte. No, es que te juzga también de una manera tan manipuladora de comparándote con otras versiones de ti misma, comparándote con otras personas a las que tú consideras referentes. Jo, es que mira esta persona, es que tú antes no eras así, porque es que tú deberías no sé qué, no sé cuántos. A ver, a ver, a ver. Es que ni aunque sea un amigo de verdad. O sea, si es un amigo de verdad, hay cosas que se dicen de una forma, no se dicen de una forma, o se dicen en algún momento, no se dicen en otro momento. Yo he tenido amistades que están constantemente comparándote, que es que ahora digo, ¿son amistades o no son amistades? Tanto físicamente, ¿sabes? Rollo, oye, pues mira esta persona que entrena y ya tiene no sé cuántos y tú que estás entrenando no sé qué. O fíjate en esta persona que ha estudiado lo mismo que tú y está haciendo no sé qué, pero mira tú no sé. Por favor, o sea, no. Y yo esto es algo que ya no tolero, pero porque tengo tan interiorizado que soy mi único ejemplo y que yo soy la única persona con la que me tengo que comparar para ser mi mejor versión, es que lo tengo tan interiorizado. Claro que tengo referentes y claro que pues admiro la trayectoria de otras personas y me inspiro, pero no estoy a ver a quién alcanzo, solo me comparo conmigo misma. Así que la gente que te juzga, es normal que algún amigo tuyo venga a decirte cosas, ¿no? O sea, o venga a advertirte o venga a darte su opinión. Es normal. Pero vigila la forma en la que lo hacen. Vigila que no sea una forma destructiva, que nazca desde la envidia, como he dicho antes, que nazca desde esos sacarte todos los defectos y todo lo malo que supuestamente tienes, en vez de halagar lo bueno que tienes y todo el potencial que puedes tener dentro para seguir creciendo. Por favor, ojo a eso también. Luego, como en el podcast anterior que hice, ¿no? Rollo, das y no recibes. Gente que te pide pero no te devuelve. O gente, pues, que te toma prestado algunas cosas y luego no te las devuelve. Esto yo creo que es súper evidente, ¿no? O sea, oye, ¿me dejas 10 euros? Y esos 10 euros nunca volvieron. O, oye, ¿me dejas esta camiseta? Oye, ¿me dejas no sé cuántos? Depende de la amistad que haya, ¿no? Y tú también conozcas a esa persona de, Es que no se los voy a pedir, da igual. Pero ten en cuenta también cómo actúa esa persona. A lo mejor ya sabe que no se lo vas a pedir y te pide de todo, de todo, de todo, de todo, porque dice, somos amigos, da igual, no se lo devuelvo y punto. A ver, las cosas se devuelven. O entonces, en el caso de que yo te pidas, pero que tú me lo devuelvas igual, o sea, que tú me des igual. Que no vale que yo esté aquí tanto con o dinero, cosas o favores y luego yo te diga, oye, ¿me puedes hacer tal? No. Vale, otro caso, no es amistad, es interés. No atiende a los compromisos. Oye, tía, tú, necesitas algo, ¿no? Por favor, podemos quedar porque es que no sé cuántos. Quiero contarte algo, o estoy triste o estoy súper feliz, quiero celebrar que me ha pasado esto, vamos a tomarnos algo. O, oye, tía, vamos a charlar porque es que me aburro. Me da igual el motivo. No, y no puedo. Vale, mañana. No, mañana tampoco. Bueno, el fin de... Me acerco a tu casa, o sea, que ya le pones estas facilidades, voy yo a tu casa. Estoy súper liada. Tía, aunque sea media hora, yo que sé, nos tomamos un café, una cerveza, algo, charlamos, nos vemos. Todo complicado, lo tengo complicado. A ver, por favor, por favor. Tiempo hay para todo. Tiempo hay para todo. Tú decides en qué invertirlo. Y esto es algo que siempre lo digo, no lo critico, ¿eh? O sea, cada uno tiene sus prioridades en cada momento de su vida. Y si tú ahora mismo, yo por ejemplo, estoy súper focus, podcast, música, tal, cual, me queda poco tiempo. Y yo decido en qué invertirlo, en quién y en qué invertirlo. A lo mejor tengo un sábado por la mañana tiempo
y quedo con mi pareja o quedo con mis amigas o quedo con no sé qué. Pero si estás constantemente dando largas, vamos a ver, tiempo para tomarte un café o tomarte algo o una llamada tienes. Así que vigila si esa persona a la que tanto llamas o que tanto dices, joder, tía, vamos a vernos, y de estando largas constantemente, no es amistad, es interés. Porque cuando a esa persona le interesa hablar contigo, entonces sí te llamará. Y ahí estarás tú para decir, pues soy la que no puede, soy yo. Vale, entonces creo que estas son las cosas básicas que nos ayudan a identificar que no es una amistad de verdad y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No están cuando les necesitas y solo te van a llamar cuando ellos te necesiten. Quieren ganarse tu confianza a toda costa, sobre todo en el principio de la relación, y te van a tratar como si fueses una marquesa o un marquesa. Y qué guay, cómo molas, tal. Y tú, a ver, frena el carro. Van a hablar mal de otras personas que en teoría son sus amigos. Entonces, oye, entonces también hablarás mal de mí, hasta luego. Y te van a manipular, quieren hacer lo que ellos quieren hacer, quieren anteponer sus gustos a los tuyos y tienes que tener en cuenta que, oye, aquí mis cosas también importan y aquí no se va a hacer solo lo que tú digas. Sé consciente de eso. No te escuchan. No te escuchan porque quieren contar su vida a toda costa. Oye, mira, es que me ha pasado ta, 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 ta. Y tú ni te atrevas a hablar porque es que se la suda. ¿Quieren tu éxito de verdad? Es que a lo mejor te tienen envidia. Y si te tienen envidia, a lo mejor no quieren tu éxito y de hecho hasta se alegran si fracasas porque entonces ya estamos igual y ninguna está por encima de la otra. Te van a juzgar o a lo mejor sacar todos tus defectos para decirte que no puedes conseguir ciertas cosas o te van a comparar con otras personas, tanto a nivel físico como a nivel emocional o como a nivel profesional. Oye, porque mira, es que esta persona es súper tal y tú no sé cuántos, tal. Por favor, que nadie te chupe la energía. A lo mejor te piden un montón de cosas y no te dan nada a cambio. O le dejas prestado cosas y no te las devuelven. Todo esto, por favor, tengámoslo en cuenta. Y ahora quiero hablar sobre cómo entonces, si nosotros hemos tenido amistades que nos han fallado o que hemos visto estas actitudes, ¿cómo nos preparamos para conocer a otras personas? O sea, hola, me han fallado. Todas las personas que he considerado mis amigos no han sido mis amigos porque solo querían algo de mí, estaban conmigo por interés. Cuando ellos querían estar, estaban y cuando no, no estaban. Entonces yo ahora, ¿con qué cara voy y conozco a alguien nuevo? O sea, ¿cómo le doy con mi confianza a otra persona? Es muy difícil, es muy difícil y estamos constantemente conociendo personas nuevas. Y yo, por ejemplo, he tenido, pues creo que esto nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? O sea, amistades que has dicho, esto no es una amistad, vaya mierda es esta. Y yo siempre he dicho, mira, pues no quiero más amigos. Es que los que yo creo que tengo de verdad son mis amigos de verdad. Es que no quiero conocer a nadie más. Pero es que la vida te va poniendo personas delante que tienes que conocer. O sea, yo ahora he empezado un máster y estoy conociendo a personas nuevas. Y yo no puedo decir de esta clase nadie va a ser mi amigo. Pues no. Tendrás que abrirte un poco, tendrás que arriesgarte un poco, tendrás que estar más avispado y ver qué actitudes has percibido en otras personas para decir, esto no me vuelve a pasar. Entonces, es difícil, tienes que ir con ojo, tienes que ir analizando las actitudes de cada persona, tienes que ir viendo cuáles son las intenciones, quieren ser tu amigo o no quieren ser tu amigo. Tienes que, sobre todo, al conocer a alguien de primeras, lo que he dicho, se quieren ganar tu confianza a toda costa. ¿Por qué? O sea, calma, ¿no? O sea, una amistad de verdad tarda en construirse un montonazo de tiempo, un montonazo de tiempo. Y, y hay que arriesgarse a conocer nuevas personas porque luego nunca sabes qué persona maravillosa puede estar detrás de ese alguien al que tú estás cerrándote de conocer. Así que arriesguemos un poco, pero con los ojos así, o sea, así. ¿Y qué más quería decir? Hablando de las personas estas, amigas, que solo te quieren por interés, a mí me cuesta mucho pensar que sea por maldad. O sea, que lo hagan con maldad. Que solo te llamen cuando te necesiten, que no te presten atención, que no... Me cuesta pensar que sea por maldad. O sea, yo creo que esas personas tienen, no sé, un problema interno de, ay, es que no sé. Yo es que creo que a lo mejor tengo una perspectiva muy idílica de todo esto y a mí me cuesta pensar que haya gente mala de mala porque quiere ser mala. Siempre intento buscar que haya otro motivo, otra intención de, bueno, no sé, estará pasando un mal momento y solo quiere contar lo suyo, o bueno, está la relación descuidada, pero no tiene por qué ser así. A mí me cuesta mucho percibir que alguien es malo por naturaleza, pero bueno, hay gente que es así y es así, o actúa así porque quiere actuar así, y no hay ningún motivo que lo justifique. Son así y punto, así que, por favor, ojitos abiertos. Bueno, esto lo voy a ir dejando por aquí. Quiero que te quedes con la frase de sé el amigo que quieres que sean contigo, y esto se extrapola a todo, ¿no? O sea, también con las parejas, con el trabajo, con todo. Sé esa persona que quieres que sean contigo. No seas hipócrita y digas, "Fue, mira, esta persona solo me llama cuando le interesa, cuando tú estás haciendo lo mismo. O sea, vamos a ver. Así que,
Por favor, espero que estas cositas, estos razonamientos, motivos, actitudes que hemos ido tratando te sirvan para identificar quién es tu amigo de verdad y quién no. Y los que tengas de verdad, valóralos. Esas amistades cuestan mucho conseguirlas y se pasa por muchos baches. No tires la toalla en cualquier momento. Habla las cosas cuando algo te falle. Yo he percibido muchas de estas actitudes en amistades mías que ahora mismo considero amigos de toda la vida y que van a ser amigos para mí para siempre. Y esto os lo he hablado. Oye, mira, es que creo que o me estás desprendiendo mucha energía negativa, creo que no me ayudas a crecer o no me ayudas a impulsar o no te veo que te alegres por mis éxitos. Y esa persona a lo mejor en ese momento dice, ostras, es verdad, pues no sé, a lo mejor yo estoy pasando un mal momento y estoy muy frustrado porque yo no crezco a nivel personal y estoy viéndote crecer y me frustro y tal. Y esas cosas se hablan y se pueden solucionar. O sea, estas actitudes, si las ves en un amigo tuyo que quieres de verdad, díselo. Oye, pues mira, tía, o sea, noto que últimamente solo hablas tú de ti y yo quiero hablar también de mí, de lo que me pasa. Escúchame. No sabemos, a lo mejor esa persona está run, run, run con su tema todo el rato y es que no quiere escuchar nada más. Y no porque no le importe, sino porque a lo mejor ni siquiera se está dando cuenta de que no te está prestando atención. Así que, por favor, ojito con todo, hablemos las cosas y os deseo mucha suerte en esta ardua tarea de encontrar amistades de verdad, que las valoréis si lo tenéis, que le echéis valentía a la hora de conocer gente, pero que estéis avispados a todas estas cositas que hemos tratado aquí. Nos vemos próximamente en otro episodio. Podéis seguirme en Instagram, alelozano4os, o en Ayúdate a Ayudarte, también en la cuenta del podcast, porque ahí pues podéis ayudarme a elegir el tema, debatimos, hablamos, compartimos opiniones, tiquitaca. Así que hasta el próximo episodio.